Vamos a hacer un pequeño resumen recopilatorio de lo ocurrido en Rusia en las últimas menos de 24 horas con algunas pequeñas valoraciones. Esta misma madrugada, las columnas del PMC Wagner salían de Donbass, de sus campamentos de entrenamiento, en dirección Rostov del Don, donde se quedó una parte de dichas unidades y la otra siguió su camino hacia Moscú. En Rostov del Don, una parte de las unidades del PMC Wagner acordonó el distrito militar sur, donde Yevgeny Prigozhin pedía hablar con el ministro de Defensa de Rusia por un lado y por otro con el jefe del Estado Mayor de dicho país. Al final terminó hablando con sus segundos, pero siguió insistiendo en esa conversación absolutamente necesaria, así como se rumoreaba en la destitución de ambos al frente del Ministerio de Defensa de Rusia. Las unidades de Wagner siguieron avanzando hacia Moscú y esa otra parte que estaba en Rostov del Don siguió exactamente en el mismo sitio. Cabe destacar que, salvo algún episodio absolutamente puntual, no hubo derramamiento de sangre entre los militares regulares de la Federación de Rusia y el PMC Wagner. Los civiles tampoco les tenían ningún miedo y, de hecho, después de que hablara Vladimir Putin pidiendo a los combatientes del PMC Wagner que terminaran la rebelión y depusieran las armas, esos mismos civiles salían a la calle a increparles y a decirles que el presidente ya había hablado. Y es precisamente la figura de Vladimir Putin la que sale tremendamente reforzada de toda esta situación, pues no solo los principales políticos, militares y activistas sociales han cerrado filas alrededor del presidente, sino que lo ha hecho el propio pueblo. Y otra figura que sale muy reforzada también es la del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que ha sido precisamente el que ha terminado mediando en esta situación tan compleja. De hecho, aprovechando esta situación tan compleja a Lukashenko, la oposición de Bielorrusia, no sin obviamente la ayuda de Occidente, intentó volver a organizarle algo así como una especie de golpe de Estado, ya que en Rusia la situación estaba intranquila, pues que en Bielorrusia se derramara un poquito de sangre también. Pero resulta que Lukashenko tenía otros planes y ahora su imagen, repito, se ha visto tremendamente reforzada, no solo en Rusia, país al que ayudó a no derramar sangre entre hermanos, sino también en el país propio, porque al final se ha mostrado al mundo como un líder fuerte, capaz de alcanzar acuerdos importantes, no solo dentro del país propio, sino fuera del mismo, ayudando a la Federación de Rusia, que desde Bielorrusia a todo esto siempre se ha considerado como un país hermano. Otro hecho a destacar, uno quizás de los más importantes, aparte obviamente de que por fin hemos obtenido la confirmación definitiva de lo mentirosos que son los medios occidentales, que siempre nos contaron que la población rusa odiaba al tirano de Putin y resulta que se echó a las calles precisamente para apoyar a ese tirano. Pero además el ejército ruso siguió repeliendo los ataques del ejército ucraniano en el frente, aún a pesar de la complicadísima situación dentro del país, lo cual dice mucho no solo sobre la preparación de los soldados, sino obviamente sobre su motivación y sobre todo y por encima de todo el hecho de que en Rusia la población está unida no solo alrededor de su presidente, sino como consecuencia de ello alrededor de la operación militar especial, pues los propios combatientes del PMC Wagner jamás impidieron movimiento alguno que tuviera relación con el frente ucraniano. En definitiva, una situación sin duda muy complicada, pero de la cual Rusia y sobre todo su presidente parece que salen más reforzados imposible. Rusia ha demostrado una vez más que está más unida que nunca y es capaz de mantener esa unidad aún a pesar de la complejidad de la situación a enfrentar. Lo cual quizás no se puede decir de Occidente, que ahora que la posibilidad de un golpe de Estado en Rusia ya no está ahí en menos de 24 horas, tendrá que volver a enfrentarse a la realidad de la contraofensiva ucraniana, que recordemos no está transcurriendo según sus planes.